En el siguiente video veremos un ejercicio sobre el análisis de torsión, en especial sobre los ángulos de giro. Primero lo resolveremos de manera analítica y luego procederemos mediante el software SolidWorks a realizar la respectiva simulación. El ejercicio dice lo siguiente: un codificador F utilizado para el registro en forma digital de la rotación del eje A está conectado al eje por medio de tren de engranajes que se muestra en la figura, el cual consta de 4 engranes y de 3 sólidos de ejes sólidos de acero, cada uno con un diámetro D. 2 de los engranes tienen un radio R y los otros 2 un radio NR. Si se evita la rotación del codificador F, determina en términos del torque, de la longitud, del módulo de elasticidad y del momento polar de inercia, y N el ángulo que dé rotación del extremo A. Bueno, para la solución tenemos que tener en cuenta que el torque que se aplica en el punto A se va a transmitir a todo el tramo AB en cualquier parte del tramo AB y en cualquiera de sus componentes. Esto quiere decir que el torque A va a ser igual que el torque B. Para determinar el torque en el punto C, vamos a realizar el análisis en los engranes. Como podemos ver, en los dos engranes van a estar en contacto. Entonces, al estar en contacto van a haber reacciones, las cuales van a ser de la misma magnitud pero en sentidos diferentes. Entonces, con ese análisis podemos partir a realizar el cálculo. Torque es igual a fuerza por distancia. En este caso la distancia es el radio de cada uno de nuestros engranes. Entonces el torque sobre el radio B, que en este caso el radio es NR, es igual al torque C sobre el radio C, que el radio es R. Entonces, si despejamos el torque en el punto C, va a ser igual al torque B sobre N. Como el torque B es igual al torque A, si reemplazamos nos queda el torque C, que es igual al torque A sobre N. Como el torque C se transmite en todo el eje, el torque en este punto se va a transmitir en todo el eje, entonces el torque C va a ser igual al torque D. Entonces, para hallar el torque en el punto E, vamos a realizar el mismo análisis en los engranes. Entonces, si realizamos el mismo análisis, nos queda que el torque D sobre el radio en D, que el radio D es igual a NR, es igual al torque E sobre el radio E, que va a ser el radio R. Si despejamos el torque E, nos queda que el torque E es igual al torque D sobre N. Si el torque D es igual al torque C, entonces el torque E va a ser igual al torque A sobre N al cuadrado. Como el torque E se transmite en todo el eje, el torque E se va a transmitir en todo el eje, entonces el torque E va a ser igual al torque EF. Procederemos a calcular el ángulo de giro en cada uno de los puntos. El ángulo de giro E respecto a F es igual al torque del eje EF por la longitud sobre el módulo de elasticidad y por el momento polar de inercia. Si reemplazamos el torque EF que tenemos acá en función del torque de A, nos queda que el ángulo de giro E respecto a F es igual al torque A por la longitud sobre N al cuadrado por el momento polar de inercia y por el módulo de elasticidad. Si aplicamos la definición del ángulo de giro relativo, obtendremos lo siguiente: que el ángulo de giro de E respecto a F es igual al ángulo de giro E menos el ángulo de giro en el punto F. Como el punto F no se va a mover, entonces no va a haber un ángulo de giro en este punto. Por lo tanto, el ángulo de giro en el punto E es igual al ángulo de giro E respecto a F.
calculamos el ángulo de giro en D del engrane D. Para calcular este ángulo vamos a utilizar la siguiente relación, que el ángulo de giro D por N por R es igual al ángulo de giro E por R. Entonces se simplifican las R's, despejamos el ángulo de giro en el punto D, nos queda que es igual al ángulo de giro en el punto E sobre N. Si reemplazamos el ángulo de giro en E, que sería esto, nos queda que el ángulo de giro en D es igual al torque de A por la longitud sobre N al cubo por el módulo de elasticidad y por el momento polar de inercia. Si aplicamos la definición del ángulo de giro relativo, vamos a obtener lo siguiente, que el ángulo de giro de C respecto a D es igual al ángulo de giro en C menos el ángulo de giro en D. Aquí despejamos el ángulo de giro en C, que nos queda que es igual al ángulo de giro C respecto a D más el ángulo de giro en D. Entonces, si reemplazamos estos términos con los obtenidos acá, vamos a obtener que el ángulo de giro en C es igual al torque A por la longitud sobre N por el momento polar de inercia y por el módulo de elasticidad más el torque en A por la longitud sobre N al cubo por el módulo de elasticidad y por el momento polar. De la misma manera vamos a calcular el ángulo de giro en el punto B del engrane B. Igual utilizaremos la siguiente relación, que el ángulo de giro en B por NR es igual al ángulo de giro en C por R. El ángulo de giro en B es igual al ángulo de giro en C por N. Si reemplazamos el ángulo de giro obtenido en el C, en el punto C, vamos a obtener lo siguiente. El ángulo de giro en B es igual al torque A por la longitud sobre N al cuadrado por el módulo de elasticidad y por el momento polar de inercia más el torque A por la longitud sobre el N a la cuarta por el módulo de elasticidad y por el momento polar de inercia. Si de la misma manera aplicamos la definición del ángulo de giro relativo, vamos a obtener que el ángulo de giro de A respecto a B es igual al ángulo de giro en el punto A menos el ángulo de giro en el punto B. Si despejamos el ángulo de giro en el punto A, nos queda que es igual al ángulo de giro de A respecto a B más el ángulo de giro en B. Entonces, si reemplazamos el ángulo de giro obtenido en B y el ángulo de giro de A respecto a B, nos queda el ángulo de giro en A es igual al torque en el punto A por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el momento polar de inercia. Todo esto que va a multiplicar a 1 más 1 sobre n al cuadrado y más 1 sobre n a la cuarta. Entonces esta es nuestra ecuación para hallar el ángulo de giro en el punto A. Para realizar la simulación hemos asumido algunos valores, como por ejemplo el torque, que hemos puesto un valor de 120 Nm, el módulo elástico de 2,07 por 10 a la 11 pascales, la longitud de 0,025 metros, n igual a 2, y el momento polar de inercia que hemos calculado, que es igual a 9,8174 por 10 a la menos 4, 1 sobre metros a la cuarta. Entonces, reemplazando estos valores en la fórmula obtenida, nos da que el ángulo en el punto A es igual a 0,019 radianes y esto en grados es igual a 1,08 grados. Entonces pasamos a nuestro sólido para realizar la simulación. Aquí podemos observar, aquí tenemos el tren de engranajes, en el cual hemos aplicado algunos parámetros para poder realizar su respectiva simulación. Los contactos entre componentes que hemos puesto es entre los engranes que estén sin penetración
es decir, para que no se deformen los engranes. Las sujeciones que hemos aplicado: hemos utilizado una sujeción fija en el punto F donde iba el codificador. También hemos utilizado una sujeción fija entre los dientes de los engranes y una geometría referencial para poder determinar el ángulo torsional que existe en este eje. En las cargas externas que vamos a aplicar es la carga de torsión, y habíamos dicho que era de 120 Nm. Entonces aceptamos y vamos a crear la malla y ejecutar. Esperamos un momento. Y ya está. Hacemos clic derecho en los resultados, ponemos enlistar selección y vamos a seleccionar nuestro eje. Ponemos actualizar y podemos observar que tenemos los desplazamientos tanto máximo y como el mínimo. Para hallar el ángulo de giro vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es igual al ángulo de giro es igual a al desplazamiento máximo más el desplazamiento mínimo sobre D. Entonces, como podemos observar, el desplazamiento máximo es 6,97 por 10 a la menos 2 y el desplazamiento mínimo es 9,67 por 10 a la menos 2. Entonces, aplicando esta ecuación, determinamos que el ángulo en radianes nos da de 0,017 radianes, y esto transformándole a grados nos da 0,97. Como podemos observar, los dos ángulos están casi parecidos. Además, vamos a calcular el ángulo de giro máximo que puede tener dentro del rango de elástico en el extremo A. Para calcular esto vamos a utilizar la ecuación del esfuerzo cortante máximo, que es igual al torque en el eje por el radio sobre el momento polar de inercia. Entonces despejamos el torque y nos queda que el torque es igual a 28,47 Nm. El ángulo en el punto A, en función del esfuerzo cortante máximo, nos queda que es igual al esfuerzo cortante máximo por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el radio. Entonces, utilizando los mismos valores y reemplazando en la ecuación, nos queda que el ángulo de giro en el punto A es de 0,035 y el ángulo de giro en el punto A transformados a grados nos da de 0,2 grados. Entonces, pasamos a realizar la simulación. Vamos a cambiar el torque. Que era igual a 28,47
47 newton. Y aceptamos. Creamos malla y ejecutamos. Y de la misma manera, clic derecho, listar selección, seleccionamos el eje y actualizamos datos. Entonces, de la misma manera podemos calcular el ángulo de giro con la misma ecuación. Entonces, como podemos observar, el máximo es 1.655 por 10 a la menos 2 milímetros y el mínimo es 2,296 por 10 a la menos 2. El diámetro es 10 milímetros y aplicando la ecuación nos da que el ángulo en radianes es de 0,0039 y transformándole a grados es 0,22. Como podemos observar, están casi similares los ángulos de giro.